Muy buenas noches a todos, bienvenidos a su programa Reflejo Negocios. Esta es una producción de Roja Sarlat. Les saluda y les da la más cordial bienvenida a su amigo y servidor Rodrigo Uz. Reflejo Negocios es un programa enfocado para usted que gusta del fascinante mundo de las finanzas, administración y negocios. El día de hoy tenemos a un invitado que es el ingeniero Noé Flores Díaz y nos va a hablar de la comunicación versus los costos ocultos en las organizaciones. Bienvenido, Noé, buenas noches. Gracias, Rodrigo, por tu invitación. Noé, con base en tu experiencia profesional, ¿nos podrías comentar y mencionar para nuestro auditorio cómo los costos ocultos impactan a las finanzas de una empresa o de una organización? Bien, generalmente en una empresa tenemos los costos tradicionales, los costos visibles, que son todos aquellos que entran dentro de un presupuesto. Y los costos ocultos es aquello que desde luego no lo es, pero que afecta el estado de resultados, la productividad y el desarrollo de las empresas. Y casi siempre tiene su origen en una falla en la comunicación. Ok, o sea que la comunicación es clave al momento de gestionar en una organización y el no haber comunicación adecuada va a generar gastos o, como tú mencionas acertadamente, costos que no son visibles en un documento financiero, pero que sí repercuten financieramente. Y me gustaría preguntarle a usted, nuestro televidente, ¿alguna vez ha hecho algún presupuesto y resulta que no le dan los resultados que había estimado? Bueno, si le ha pasado esto a nuestros emprendedores, a nuestros empresarios, pues sin duda mucho alerta hay que tener porque seguramente estamos ante la presencia de costos ocultos. ¿Ok? ¿Cómo se pueden presentar los costos ocultos en las empresas, Noé? Bueno, para empezar, un costo tradicional es aquel que tiene un nombre, que tiene una unidad de medida y que puede ser rastreable o inventariado. Todo aquello que no cumpla con esto necesariamente va a un costo oculto. Entonces, los costos ocultos vienen fundamentalmente, como dijimos, de la falta de comunicación, y la falta de comunicación invariablemente lleva a una falta, a una carencia en la gestión. Entonces, cuando tenemos una carencia, por mínima que sea, en la gestión, cuando tratamos con personas, automáticamente nos va a llevar a un costo oculto. Por ejemplo, el no reportar, ¿no? Digamos, cuando estás coordinando un grupo de personas donde no solicitas tú el reporte de los acontecimientos, o cuando en contraparte no te reportan, pues va a haber una desviación entre lo que esperas y entre lo que realmente está sucediendo. Y pues no hay forma de que puedas tú atajar en buen tiempo las circunstancias si no tienes la información. Pues digamos que es un ejemplo básico de lo que puede generar, pero tiene otros matices. Por ejemplo, podemos hablar de el tipo de impacto que tiene los costos ocultos, por ejemplo, en el personal, ¿vale? Digamos que el ausentismo, los accidentes en el trabajo es un costo oculto. ¿Por qué? Pues porque no entra dentro de un presupuesto, pero que sin embargo son factores que afectan la productividad, que afectan los costos, que afectan la eficiencia de las personas que trabajan, porque quizás tengas a una persona de una especialidad mayor cubriendo a una persona que tiene unas actividades quizás un poquito más elementales o de menos responsabilidad. Y pues mientras tienes a una persona cubriendo sin que esa persona esté produciendo. Entonces, el ausentismo, la improductividad, el desánimo, la falta de confianza, todo aquello que tenga que ver con las personas en cuanto a las emociones, en cuanto a las gestiones, pues nos va a llevar a costos ocultos, a costos que, repito, impactan el estado de resultados de la empresa sin que puedan ser fácilmente rastreables. Por ejemplo, yo me preguntaría, ¿cuánto vale, el hecho de que dos titulares de un área en una empresa
no tenga una buena relación. Por ejemplo, una persona de producción con la parte de compras. ¿Cuánto vale el hecho de que compras no quiera hacer las gestiones en tiempo y forma porque tiene una mala relación con producción? ¿O cuánto vale una mala relación entre la producción y calidad? ¿O cuánto vale una mala relación entre ventas y logística? En fin, entonces todos esos factores existen en las organizaciones por falta de gestión, ¿vale? Es una carencia gerencial. Fíjate que lo que mencionas no es muy interesante porque sobre todo en las empresas descentralizadas, que son las que tienen varios departamentos, se da mucho esto. ¿Por qué? Porque como son varios departamentos, todos tienen propios intereses y se forman pequeños feudos en los cuales pues cada quien está viendo únicamente por su departamento y no está viendo las cosas de manera sistémica. ¿Okay? Y creo que una de las fuentes de los costos ocultos es que muchas veces el empresario ve las cosas de una manera como por órdenes de producción y no por procesos. Así es. A veces nos fincamos únicamente nuestro interés o nuestra atención en lo que realmente hacemos, el fin último de lo que hacemos. Pero ahí es donde entran los costos ocultos. Así es. Como nuestra atención está enfocada a la meta específicamente, no vemos que hay pequeñas desviaciones de dinero. Y a mí me viene a la mente un ejemplo, y quisiera compartirlo con su auditorio y contigo, de cómo una empresa una vez tenía costos ocultos únicamente por no tener instalaciones eléctricas confiables o instalaciones eléctricas bien diseñadas. O sea, había un costo oculto allá. ¿Por qué? Porque la energía no era la que realmente se requeriría. Al contrario, se estaba gastando mucho más, únicamente por un detalle sencillo, que a lo mejor no tiene nada que ver con un producto terminado en sí, porque nuestra atención está dada en el producto terminado. Pero hay otros detallitos que se van dando, como los accidentes que mencionas tú, que generan costos ocultos y afectaciones financieras. Otro ejemplo que en tu perspectiva profesional hayas visto y que quieras compartir de un costo oculto, los diligencieros. Bueno, las vueltas que dan a veces por olvidos, por mala... Bueno, realmente, por ejemplo, la falta de planeación es un costo oculto. Por ejemplo, hablando de diligencieros, si la persona de compras no hace un orden del día, si no tiene la comunicación debida con el diligenciero, si el diligenciero cada vez que hace alguna gestión donde se traba una parte del proceso no retroalimenta a su jefe o a la parte de compras, pues invariablemente va a traducirse en vaivenes, en sobrecostos, en retrabajos, en vueltas que finalmente cuestan dinero, ¿no? Entonces, todo aquello que se desvíe de lo planeado, pues generalmente va a ir el costo oculto, ¿no? Entonces, el problema está aún más cuando no se planea, ¿no? Claro, imagínate que un diligenciero no lleve la lista de lo que va a pedirse por olvido o agarre rutas que no son cercanas y se va de punta a punta, luego regresa a otro lado. Te está costando en mantenimiento al vehículo, desgaste al vehículo, gastos de hora hombre y además te está costando en combustibles, que es lo que pues a final de cuentas es lo que uno de los costos altos en una organización son los combustibles, ¿no? Así es. Y Noé, tú por ejemplo, ¿qué propones al respecto de estos costos ocultos? ¿Cómo una de tus propuestas para mitigar el efecto, cuáles serían? Bueno, pues nosotros hemos hecho una investigación, de hecho sobre eso fue mi tesis de maestría, sobre Lean Manufacturing y costos ocultos. Costos ocultos es un tema que es abordado por Saval, es de Francia. Eso es interesante, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte, una pausa, y regresando del corte, retomamos este tema que es muy interesante acerca de los costos ocultos. Bien. Una pausa.
pues estamos acá en su programa Reflejo Negocios y estamos muy a gusto platicando con el ingeniero Noé Flores Díaz. Él es director general de la empresa Ingenia México y nos está platicando acerca de los costos ocultos y su impacto en las finanzas de la empresa. Nos comentabas, ¿no?, acerca de Zaval, que fue uno de los pioneros y de los que más han escrito con respecto al tema de costos ocultos. Sí, como te decía, por ejemplo, Lean Manufacturing abarca la reducción técnica de costos, ¿no? A partir de la filosofía que surge con Taiichi Ohno en Toyota. Digamos, es un ahorro de costos técnico que tiene que ver con la reducción de retrabajos, el evitar las mermas, el evitar los transportes, el evitar o el reducir los paros de gente o los paros de máquina, el evitar la sobreproducción o el sobreinventario. Y pues es un aspecto técnico importante en las empresas de producción, pero algo que por lo cual me interesó la parte de costos ocultos es que tiene que ver esencialmente con la parte humana. No es una parte técnica, es una parte humana, es una parte intangible que tiene que ver meramente con la capacidad de gestión. Entonces, y aquí es uno de los puntos importantes. Entonces, a través de haber explorado e investigado técnicamente sobre ambos campos, es entonces que nosotros reconocemos en la comunicación la mayor oportunidad de mejora. Asumimos que en una empresa está siendo integrada por un grupo de individuos, de personas que traen culturas diferentes, criterios, idiosincrasias, costumbres, formas de trabajo diferentes. Eso por sí mismo es natural, pero si eso lo extrapolamos al momento de la toma de decisiones, al momento de la gestión, vamos a tener justamente un resultado bastante distorsionado, por lo cual es importante comenzar a unificar los criterios. En el caso propio, hemos desarrollado pues un documento que se llama el método de gestión Ingenia, ¿no? Perfecto. Entonces, donde justamente digamos que es nuestro manual de buenas prácticas de comunicación. Y ahí vienen todas las digamos, es un ejemplo, o sea, es una recopilación de hechos que hemos vivido a través de la historia, donde detectamos una falla en la comunicación y pues ha quedado documentado para nuevos integrantes que pues incursionan en nuestra empresa a manera de que podamos tener un mismo lenguaje, ¿vale? En la medida de lo posible los mismos criterios, y cuando algo sencillamente se salga de ese canon, en lugar de tomar una decisión sin pensar mucho, sin analizar, mejor nos comunicamos con nuestro jefe inmediato a manera que podamos decir, oye, tengo este caso que está saliendo de lo convencional, de lo planeado. ¿Qué hacemos? Entonces existe el consenso. Entonces algo importante que de lo que tenemos muy, muy presente es que Henry Zaval decía, toda razón de sobrecostos tiene en su origen una falta en la gestión. Okay. Y la gestión tiene pues su génesis en la comunicación. Sí, realmente es interesante lo que nos comenta. Sobre todo me llama mucho la atención lo que mencionas de retrabajos, ¿verdad? Muchas veces el hecho de no capacitar bien al personal, pues eso incurre en primero se hacen malas cosas, luego hay que corregirlas, la materia prima ya está utilizada, los desperdicios son más de los que deberían de haber sido, y todo eso repercute en costos. Por otro lado, yo creo que hay algo que nos afecta mucho y es un costo oculto, es que muchas veces el emprendedor o el empresario cuando quiere iniciar algo empieza a comprar equipos de medio uso. Y al principio pues te van sirviendo, pero cuando el negocio crece y quiere ser más operativo, pues resulta que el equipo ya no te da la capacidad y como que debiste haber comprado el equipo nuevo o un equipo usado tiene gastos de mantenimiento que no tenías contemplados o adaptaciones que hay que hacerles. Entonces yo creo que muchas veces el ahorrar o el querer incursionar a un mercado creo que debe ser bien analizado y sobre todo debe de pensarse siempre en adquirir equipo nuevo
y que se adapta a las necesidades reales de mi empresa, ¿verdad? Creo que eso nos puede ocasionar costos ocultos. No es igual entre tu empresa, en la dirección que tú tienes, por supuesto, acertada de tu empresa, porque ha sido exitosa. ¿Cómo ves que consideras tú que la rotación continua de personal es un costo oculto para las finanzas de una empresa? Sí, desde luego. Desde luego porque en primera instancia tú contratas a una persona y que bajo el criterio que acabamos de comentar, pues requiere mucho tiempo en la capacitación, tanto en lo humano, ¿no?, en cuanto a los criterios que debemos de homogenizar, como en lo técnico. Y si después de que lo has capacitado se va a otra compañía, pues ya tienes tú una pérdida. Entonces, uno de los puntos que acabas de comentar, que son muy importantes, es que esta opción, este enfoque de los costos ocultos no es algo que se haga el 1 de enero de cada año, ¿no?, sino es algo que tienes que estar viviendo de una forma continua, y parte de ese tema es tener los sensores de cómo están los ánimos, de cómo están las inquietudes al interior de la empresa, porque si hay alguna inquietud de que alguien está pensando irse o que no esté cómodo, hay que explorar qué es lo que está pasando, porque no es gratis. O sea, tiene eso un origen detrás que refleja ocultamente una falta en la gestión o una deficiencia en la gestión. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible por las personas que están con nosotros funcionen. Y para ello, una de las políticas que hemos establecido para poder reducir en lo posible esa rotación es algo muy elemental. Solamente pueden quedarse en la empresa personas que de entrada tengamos afinidad, que de entrada tengan valores éticos, valores morales. Que haya una convergencia en pensamientos. Dicho de otra manera, tenemos que caernos bien. Si alguien no entra en ese canon, no tiene caso que se quede. Fíjate que ahorita que mencionas el tema de rotación de personal, pues yo creo que uno de los golpes que más le pegan financieramente a las empresas cuando hay esa rotación de personal es que muchas veces a un empleado ya lo capacité, ya me costó, ya invertí en él y le enseño las fórmulas, los procesos que son propios de mi empresa, ¿verdad? Y muchas veces esos empleados cuando salen de nuestra organización se van con la competencia, y la competencia es que se beneficia de todo eso. Entonces para mí ya el personal ya no es una inversión, se vuelve un gasto. ¿Por qué? Así Porque es. no retribuí financieramente su producto de trabajo. Sí. Y otra cosa, Noé, que yo creo que es otro tema, aspecto importante que yo quiero comentar contigo, según lo que percibo, es que uno de los peores costos ocultos que existen, todos son peores, todos son malos, ¿no? Pero yo creo que el peor es el que se da en la venta, en la atención al cliente, ¿ok? Creo que ahí está. Es bien dicho, porque de acuerdo con Zaval, el mayor costo oculto que hay es perder a un cliente. Sí, porque le pegas a la imagen de la empresa, le pegas a la posible compra o la compra futura, y también le pegas a tu mismo producto. Explícanos qué has observado tú en cuanto a este tema de cómo es que una mala atención a un cliente puede generar afectaciones financieras. Bueno, realmente pues todas las empresas, digo en nuestro caso, pues somos una empresa que hace ingeniería de procesos para la industria alimentaria, y como tal, pues damos un servicio a las compañías de alimentos, a las empresas alimenticias, y pues vivimos prácticamente del éxito en la gestión con esas empresas. Entonces, si llegamos a perder evidentemente un cliente, pues pierdes una entrada, tienes infraestructura ociosa, tienes gente sin actividad, y pues te está costando el día a día, ¿no? Entonces, es algo de lo que tratamos de tener. Más sin embargo, otra igual, al mismo tiempo, otra de las políticas internas no escritas que hemos pues determinado, es que solamente podemos trabajar para clientes que al mismo tiempo tenemos una buena relación, que de alguna forma somos amigos. Nosotros, nuestro nicho de mercado ha sido estratificado en la pequeña y microempresa. Entonces, esto es algo muy importante y muy característico, porque en el
95% de las veces tratamos con los dueños, con el pequeño empresario. Entonces nos liberamos mucho de temas de corrupción que pueden llegar a existir en grandes empresas. Entonces, dado que tratamos con los dueños, pues procuramos que los dueños de esas empresas tengan los mismos criterios de valor que nosotros. Si alguno de esos clientes pues nos llega a hacer trampa o tenemos simplemente alguna discusión que es insalvable, preferimos no volver a trabajar para ellos y evitamos así otro tipo de cuestiones. Al final no va a haber un buen final. Entonces, para nosotros tener una sensatez, ¿no?, en los negocios, para nosotros en lo particular, negocios no son negocios. Los negocios tienen que estar aderezados con la buena relación con nuestros clientes, con un buen entorno, con una buena amistad, para que puedan ser de largo plazo, que es lo que estamos buscando. Si es de largo plazo, o si estamos ante un cliente con prácticas, digamos, moralmente no bien vistas, no nos interesa. Claro. Pues mira, es muy interesante tu propuesta, Noé. Realmente creo que es un buen modelo el que tú propones, y de verdad que creo que esta plática ha sido muy interesante porque nos está proporcionando datos o una guía de acción y cómo detectar esos costos ocultos que están en la empresa y que deben ser erradicados y muy bien vigilados por parte de los administradores o los gestores. Noé, de verdad que ha sido un placer poder estar contigo en esta charla. Nos da muchísimo gusto que hayas venido a nuestro programa y tu programa, que es Reflejo Negocios. Gracias por invitarme. Y de verdad, muchas gracias, Noé, y que estés pronto en este programa de nuevo. ¿Okay? Claro que sí. Okay. Y pues bueno, en cuanto a nuestro auditorio, pues les agradecemos muchísimo la escucha y la prestada atención que tuvieron con nuestro programa. Esperamos y podamos volver a vernos el miércoles a las 10 de la noche. Y también recordarles que este programa se sigue por Facebook Live, por Periscope, por YouTube. Gracias y buenas noches.